personas en Jesucristo, muerto y resucitado. Es domingo, día del Señor, y toda la iglesia hoy es llamada a celebrar la salvación. Vamos al altar, al encuentro con el resucitado. Hoy proclamamos el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versos 28 al 32. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: no quiero. Pero entonces se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los 2 cumplió la voluntad de su padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: en verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñando el camino de la justicia, y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, el Evangelio de este domingo, esta parábola de los 2 hijos, hemos de comprenderlo propiamente en el contexto en el que fue pronunciado por Jesús. No perdamos nunca de perspectiva que Jesús es hijo de un pueblo, pertenece a una cultura concreta, a un ambiente determinado. Su tierra, su nación es Israel, es el pueblo de la primera alianza. Podríamos decir sin temor a equívocos que, en primer lugar, Jesús, cuando se refiere a los 2 hijos, el que le dice al padre cuando le pide que vaya a trabajar a su viña, voy, y no fue, y en cambio el otro le dice no quiero, pero termina yendo, Jesús se refiere a la diversidad de aptitudes, posturas que encuentra entre los hijos de Israel. Por un lado, los grupos que se creían fieles, los grupos sectarios del pueblo de Israel que pensaban que eran los celosos guardianes de la ley mosaica, los que pretendían vivir esa ley con estricta observancia, pero que a la postre no hacían lo que Dios esperaba de ellos, no cumplían su voluntad. Propiamente estos representan a ese hijo primero de la parábola, que le dice al padre cuando le pide ve hoy a trabajar a mi viña, voy, y no va. En cambio, los que viven en la marginalidad, los que se encuentran rechazados, no queridos, obviados en la vida del pueblo de Israel, entre los que se encontraban sin lugar a duda los que menciona Jesús, los publicanos, las prostitutas, los pobres, los que eran o pertenecían a las clases no vistas, olvidadas propiamente, son los que reciben ante el anuncio el gozo de saberse amados, de saberse llamados por Dios a ser parte de su reino, y encaminan su vida conforme a su querer, convirtiéndose y creyendo. Estos representan al segundo hijo, llamado a trabajar en la viña, el que dice no voy y va. Para todos los que somos hoy parte del reino, los discípulos, los hijos e hijas de la iglesia,
La enseñanza de este domingo es la de que hemos de vivir guardando la voluntad del Padre, cumpliendo su designio amoroso, rigiéndonos por lo que es su voluntad. Y para ello debemos, en primer lugar, dar acogida a la palabra, a la voz de Dios en nuestra vida. Esa palabra que nos es proclamada en la iglesia y por la iglesia. Esa palabra que tiene que ser hoy actualizada porque ha de ser aplicada al contexto de nuestra realidad, de nuestro tiempo, en medio de las circunstancias que vamos viviendo, aún las más dolorosas y acuciantes, en las que Dios nos pide permanecer en el camino de la fidelidad, de la obediencia a su palabra. Hoy, ser fieles y obedientes a la palabra de Jesucristo supone ir contra la corriente del mundo, ser propiamente signo de contradicción, en medio de un mundo donde se quiere imponer la dictadura de un pensamiento único, en medio de un mundo donde lo que es mera ideología se tiene por dogma y en cambio son acusados de dogmáticos, recalcitrantes, conservadores, pasados de moda, los que siguen una enseñanza o doctrina que tiene una firme raíz, no solo en la razón humana, sino también en el aporte que ha hecho a lo largo de los tiempos y de los siglos nuestras convicciones de fe. Hemos de perseverar firmes, no dejarnos maniatar ni manipular para vivir continuamente arraigados en lo que es el designio de nuestro Dios. Cada uno hemos de discernir en todo momento, circunstancia y circunstancia, ¿es esto lo que Dios quiere y espera de mí? ¿Es esto lo que el Señor me pide en medio de las circunstancias que estamos enfrentando, en medio de nuestra vida actual? Hemos de vivir siendo fieles a lo que es el querer de Dios, a lo que es su designio de salvación sobre nuestra vida. Jesús nos sigue diciendo, no tengan miedo, confíen en mí, yo he vencido al mundo. Que el Señor y la Virgen les bendigan, acompañen y les hagan permanecer firmes en el camino que les conduce a la vida eterna.